Martes 30 de agosto, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarlos. Bienvenidos a el servicio informativo de la televisión pública. Arrancamos de inmediato, Vanessa, con toda la información, los titulares. ¿Qué tal, Abraham? Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Noticias 7. Como siempre, aquí un repaso por los hechos que usted necesita conocer. Esta es nuestra propuesta informativa. Se ejecutaron allanamientos a las sedes de la UNE por falta de cooperación de los dirigentes. El capitán de corbeta Edwin Ortega niega que se haya referido en términos ofensivos al presidente de la República. Poner fin a los paraísos fiscales es la propuesta de Ecuador que presentará en Asamblea General de la ONU. Las FARC dejaron las armas en cumplimiento a los acuerdos de paz logrados en La Habana, Cuba. Entramos en materia. Se ejecutaron con órdenes judiciales allanamientos a sedes de la Unión Nacional de Educadores. Estas motivadas a la falta de cooperación de los dirigentes para facilitar información a la comisión liquidadora. En Quito, la sede de la Unión Nacional de Educadores amaneció tomada por un grupo de dirigentes. Esta medida es una respuesta al allanamiento ejecutado en horas de la madrugada por autoridades judiciales en compañía de la fuerza pública. El operativo fue realizado por el fiscal, atendiendo una petición de allanamiento de parte del subdirector de Educación del DMQ. Esta medida, según el ministro de Educación Augusto Espinosa, obedece a la falta de cooperación de los dirigentes gremiales con la comisión liquidadora. Pero como pretenden estar al margen de la ley, se inició este proceso. Espinosa relató que en los últimos días se recibieron denuncias de que la información y documentos que constaban en los archivos de la UNE en sus distintas sedes estaban siendo retirados. Había circulado un comunicado de quienes se definen dirigentes de la UNE diciendo que saquen todo lo que puedan de la UNE, que saquen la información, fundamentalmente la legal, la financiera. Por eso, dijo, se decidió actuar, ya que la UNE se encuentra en proceso de disolución. En la práctica se había saqueado la UNE, ya no se encontraron solo muebles viejos, ninguna documentación. Mientras que la dirigencia insiste en denunciar una supuesta ilegalidad de este procedimiento. Y nos ratificamos de que este patrimonio es de los docentes. Que en instancias judiciales presentarán todos los recursos que estén a su alcance. Tenemos el recurso de reposición, tenemos el recurso de apelación. Sobre el mediodía de este lunes y tras varios forcejeos, la Policía Nacional desalojó el edificio y actualmente los uniformados se encuentran custodiando el lugar. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En Guayaquil, efectivos de la policía también desalojaron las instalaciones de la Unión Nacional de Educadores, esto en el sur de la urbe porteña, acción que fue impedida por miembros de este gremio. Otro tema, el capitán de corbeta Edwin Ortega niega que se haya referido en términos ofensivos al presidente Rafael Correa, a quien lo reconoce como su superior, es decir, como a su comandante en jefe. La presentación de una acción de protección por parte del presidente Rafael Correa fue aceptada a trámite por la jueza de Guayaquil, Alexandra Pérez. El recurso interpuesto por el jefe de Estado es en contra de los 5 integrantes del Consejo de Disciplina de la Armada, instancia que resolvió no sancionar al capitán de corbeta Edwin Ortega, a quien se lo juzgaba debido a una respuesta de un correo electrónico que el Ejecutivo lo considera como insultante. Pare de mentirnos, que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Dedíquele fuerzas a eso, no a meterse con instituciones serias y honestas de siglos de tradición. Ortega, en una entrevista concedida a Diario El Universo, asegura que su respuesta simplemente fue para dar a conocer su malestar sobre acciones que a criterio del uniformado han sido atentados contra la moral y el bienestar, detallando cuáles fueron estos tópicos. El débito de $41 millones al Seguro Social Militar. Los intentos de división, la desinformación en las sabatinas para desgastar la imagen de las Fuerzas Armadas, el retiro de decanes, la entrega de los colegios militares al Ministerio de Educación y otras. Y dice que no ha existido una falta de respeto, pues como militar reconoce quién es el jefe de Estado. En ningún momento le he faltado el respeto al señor presidente. Como militar con casi 20 años de servicio, tengo claro lo que es el respeto a mis superiores, a mi país, a los principios institucionales y a las leyes y reglamentos. Aspectos que a criterio del militar en servicio pasivo, Pablo Terán, ratifican el porqué de la decisión del presidente de la República de que existe una sanción contra Ortega, y ahora también para el tribunal que desconoció el nivel jerárquico. Tomando en cuenta que está
sublevándose contra el señor presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No obstante, eso a Terán no le sorprende, debido al comportamiento histórico de los consejos de disciplina. Por lo regular están conformados por oficiales de bajo rango, supeditado a las órdenes que dé los militares de alta graduación. Este sábado el primer mandatario hizo un llamado a organismos internacionales a estar alertas del comportamiento de Fuerzas Armadas, puesto que habría una situación compleja. Ante esto, Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, señaló: la democracia no es solamente que se pueda votar, es también que el presidente tenga el control absoluto de los factores de poder. Esa tarea de guardar el orden está siempre enmarcada en el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. De momento, la resolución del Consejo quedó sin efecto, mientras se realiza la audiencia fijada por la jueza para este miércoles a las 15 horas. Alex Llanos, Ecuador TV. El objetivo principal del proyecto de reforma a las cesantías y pensiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA es lograr una equidad al interior de las tres ramas. Según el gobierno, las pensiones de aproximadamente el 90% de los uniformados se incrementarán. La propuesta del gobierno busca, entre otros puntos, equilibrar el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, partiendo desde las cesantías y pensiones. El 90% de los militares en servicio pasivo, me refiero especialmente a los sargentos, que tienen pensiones entre 700, 800, 900, $1.000, cada año van a recibir un aumento en sus pensiones en función de la inflación. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, reiteró que habrán altos oficiales en servicio pasivo a quienes no se les incrementarán sus pensiones. Aquellos que tienen pensiones muy altas, que superan los $2.500, $3.000 o hasta $4.890. Dicho planteamiento ha tenido a varios militares retirados como sus principales detractores. Esas personas sí van a tener que mantener congeladas sus pensiones durante bastante tiempo, hasta que el máximo que se le paga a cualquier ciudadano jubilado en este país llegue a ese nivel. Veamos el caso del contraalmirante Alan Molestina. A su retiro en el año 2011 salió con una pensión de $4.267. Actualmente cada mes recibe $4.497. Dejó las Fuerzas Armadas a los 54 años de edad. Aquí, otro ejemplo. El general de brigada José Luis Castillo Egues salió del ejército en 2013 con una pensión mensual de $4.238. Su edad de retiro fue a los 52 años. Por su parte, el general Luis Ernesto González pasó a servicio pasivo en el 2012. Su pensión mensual es de $4.892. Dejó el ejército cuando tenía 57 años de edad. Y un caso final, el coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo, quien ha liderado protestas como estas, se retiró del ejército en el año 2001 con una pensión mensual de $1.166. Actualmente recibe $2.536, de los cuales $2.054 son aporte estatal. Cobo dejó el partido Sociedad Patriótica para vincularse al movimiento Creo del banquero Guillermo Lasso. Pensiones de privilegio que son ilegítimas, aunque son legales por ahora. José Luis Quinteros, Ecuador TV. 6 de la mañana, 38 minutos. Edwin Jarrín solicitó a Cynthia Viteri un pronunciamiento sobre el asesinato de su hermano Arturo Jarrín, militante del movimiento Alfaro Vive Carajo, ocurrido en la Administración Social Cristiana de León Febres Cordero. Esto a propósito de la visita de la legisladora a Venezuela para tratar la situación de los derechos humanos en ese país. La precandidata presidencial social cristiana Cynthia Viteri viajó a Venezuela para expresar su apoyo al proceso de revocatoria del mandato contra el presidente Nicolás Maduro. En el marco de una marcha dentro del orden constitucional, democrático y legal que manda la Carta Política venezolana. Y para elaborar junto a la comitiva que la acompañó un informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Viaje que debió hacer a título personal y no en calidad de asambleísta, según Mauro Andino, recordando la licencia que Viteri solicitó hasta el 2 de septiembre. Ante ello, pues el gobierno habrá actuado de acuerdo a su ordenamiento constitucional y al ordenamiento legal que corresponde a Venezuela. Sobre el proceso de deportación
Renovación, Andino considera que existe una victimización por parte del asambleísta. Más aún cuando estamos en un proceso ya preelectoral y que todo el mundo pretende visibilizarse para tratar de conseguir el respaldo popular en las urnas. A propósito de esta preocupación por los derechos humanos en otros países, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, dejó este lunes una carta para Viteri en la Asamblea Nacional en la que le solicita un pronunciamiento sobre la muerte de su hermano, Arturo Jarrín, durante la administración de León Febres Cordero. Secuestro, tortura y asesinato, un hecho sucedido hace 30 años que continúa en la impunidad y que los responsables incluso están prófugos y están en los Estados Unidos. Misiva que también le hará llegar al alcalde Jaime Nebot, quien impulsa la candidatura presidencial de Cynthia Viteri. Yo creo que debe haber coherencia en el discurso. En el discurso, y los derechos humanos no pueden tener una visión subjetiva de lo que significan. Creo que en todo momento deben ser respetados. Junto a Viteri viajaron el legislador Henry Cucalón, la concejala Susana González, Vicente Tahiano y el exalcalde de Machala, Carlos Falqués, a quien, según la Comisión de la Verdad, se lo vincula con otro caso de violación de los derechos humanos en el país. Un violento desalojo en los terrenos de la minería La Tigrera en 1987, durante la misma administración social cristiana, hecho que dejó decenas de desaparecidos, heridos y al menos 2 personas fallecidas. Vanessa Hervás, Ecuador TV. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, pidió al Colegio de Abogados de Pichincha y a Fundamedios que demuestren sus acusaciones sobre el presunto cambio en la Ley Orgánica de Comunicación. Este lunes, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que la denuncia que se inició en contra del titular de la Supercom se amplíe a los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, por el presunto uso doloso de un documento falso, en el supuesto cambio de un inciso de la Ley de Comunicación. Se ha llegado a manipular, a adulterar normas. Queremos que demuestren cómo es que nosotros hemos falsificado una ley. Hasta este momento no lo han hecho. Paulina Mogrovejo, consejera del Cordicom, califica dicha acusación como una falacia. Fundamedios le miente al país. Está diciéndole al país que el Cordicom ha reformado una ley orgánica de comunicación con considerandos, que un considerando, por muy importante que sea, no reforma ninguna ley. Y explica que es un intento de deslegitimar la institucionalidad del Cordicom. Rechazamos absolutamente el intento de Fundamedios de aplicar nuevamente en contra de instituciones democráticas como Cordicom los intereses de la CIA. Además, cuestiona que utilicen espacios como estos para anunciar una supuesta lucha de los derechos, cuando hay intereses particulares. Han utilizado la carrera de abogados, la noble profesión de abogados como plataforma politiquera para hacerse visibles y ser seguramente candidatos en las próximas elecciones por encima de los derechos de cualquier persona. Finalmente, Mogrovejo indicó que el reglamento aprobado por el Cordicom promueve y protege los derechos de los artistas y evita que los medios de comunicación social malinterpreten la norma y la Constitución. Olga Velasco, Ecuador TV. Poner fin a los paraísos fiscales y sus consecuencias es el objetivo que persigue Ecuador a través de su propuesta que será presentada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el próximo 13 de septiembre. En los últimos meses, el jefe de Estado, Rafael Correa, ha denunciado públicamente el daño que hacen los territorios considerados como paraísos fiscales a la economía de un país y planteó que la solución de fondo es crear una institucionalidad a nivel mundial para prohibirlos. Es así que en junio pasado el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la iniciativa presentada por nuestro país. Esto fue tomado como un primer triunfo a nivel internacional. Así lo destaca el embajador Horacio Sevilla, quien es representante permanente de Ecuador ante la ONU. Condena la práctica que tienen las potencias coloniales de utilizar los territorios que administran para constituir allí paraísos fiscales. Con este antecedente, Ecuador presentará su propuesta para eliminar los paraísos fiscales el próximo 13 de septiembre, ante los representantes de los 193 países que conforman la ONU, y se lo hará en el marco de la Asamblea General. Hay muchos estados, muchos gobiernos que comparten con nosotros la preocupación. En definitiva, lo que busca nuestro país, a decir del embajador Sevilla, es que en el mundo se empiece a hablar de las consecuencias que han tenido para los estados la existencia de los paraísos fiscales. El analista español Fernando Casado a esta propuesta la califica como innovadora. Es una vez más una iniciativa que coloca a Ecuador en la vanguardia del desarrollo del derecho internacional. En esta ocasión, según Casado, Ecuador busca poner fin a prácticas financieras que han permitido la evasión de impuestos, lo que ha afectado y afecta al crecimiento, sobre todo de países en vías de desarrollo.
Grandes fortunas siempre han hecho lo imposible para evadir impuestos y para no entrar dentro de dinámicas distributivas de la riqueza. En el caso ecuatoriano, según el canciller Long, se estima que los depósitos nacionales en paraísos fiscales representan aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos otros temas. En una entrevista con la agencia internacional EFE, el enviado especial de la ONU para las personas con discapacidad, Lenín Moreno, se refirió al tema de los refugiados, donde expresó: las grandes potencias prometieron acoger refugiados, pero no lo están haciendo. Eso no es humano y espero que esta situación cambie lo antes posible. Estas declaraciones las hizo durante un viaje oficial al Líbano, donde visitó un campo de refugiados sirios en la región oriental de La Beca. Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, manifestó que no se presentará a una reelección en este cargo, puesto que su intención es sumarse al proceso de paz que se lleva adelante en su natal Colombia. De aquí en adelante, esta será una de las últimas ruedas de prensa que brinda Ernesto Samper como secretario general de la UNASUR, cargo que lo cumplía desde el año 2014. La razón, su idea principal es terminar su periodo en enero del año próximo y a partir de ahí dedicarse a ayudar en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es el interés personal que tengo de regresar a Colombia para contribuir a la consolidación del proceso de paz, del cual hemos tenido muy buenas noticias la semana pasada. Agradeció a los presidentes de los países miembros de la UNASUR y ratificó su compromiso para realizar un proceso de transición ordenado. Creo que los expresidentes, como se ha demostrado en este reciente debate sobre el plebiscito que debe refrendar los acuerdos de paz de La Habana por parte del gobierno. Samper, como expresidente de Colombia, hizo una pequeña reseña histórica de lo que ha significado el conflicto armado. Un conflicto que lleva más de medio siglo, uno de los conflictos más antiguos de los que existen actualmente en el mundo y que había llegado en los últimos años a unos niveles de degradación humanitaria francamente preocupantes. Bajo esta óptica cree que es necesario sumar esfuerzos para alcanzar la paz definitiva y por eso dejará su cargo para colaborar en cualquier área. Y tal vez el campo en el que me sentiría más cómodo aportando sería el campo de los derechos humanos, la aplicación de estas normas humanitarias y por supuesto la reivindicación de las víctimas. Y cree que el pueblo colombiano votará por el sí, porque la guerra le cuesta miles de millones de dólares a Colombia. Que si lo medimos en términos de lo que le cuesta al país la violencia de forma directa o indirecta, son alrededor de 10.000 millones de dólares por año. Bueno. El acuerdo definitivo abarcó 5 temas y son: participación de tierras, narcotráfico, participación política, asistencia a las víctimas y desenrolamiento militar. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en este tema, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dejaron las armas definitivamente en cumplimiento a los acuerdos alcanzados la semana pasada en La Habana, Cuba. Así lo indicó su líder máximo, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Además, envió un mensaje de reconciliación a los soldados, marinos, pilotos de la Fuerza Aérea, policías y organismos de seguridad e inteligencia del Estado. La 10ª Conferencia Nacional de la Organización, para poder analizar el acuerdo definitivo, se llevará a cabo del 13 al 19 de septiembre en la zona de los Llanos del Yarí, departamento del Caquetá. Y bien, ya es momento de los deportes. Diego Valencia, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos los detalles de los preparativos que se vienen de cara al compromiso entre Ecuador y Brasil, compañero. Gracias a ti por la bienvenida, Abraham. Un abrazo para todos y bienvenidos también a la información deportiva a esta hora en Noticias 7. Vamos con los detalles a propósito del partido al que se refiere Abraham por las eliminatorias sudamericanas, con un informe de la selección ecuatoriana, que ayer tuvo su tercera sesión de entrenamiento con el mando de Gustavo Quinteros. Aquí las imágenes y, por supuesto, las principales novedades.
Ecuador se prepara para su próximo partido de la 7ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, buscando un espacio en Rusia 2018. Estas son imágenes de el asistente del profesor Gustavo Quinteros. Ayer en la casa de la selección, en la cancha principal, en la cancha del Chucho Benítez. Así se llama la cancha de la casa de la selección también, al igual que el estadio de césped sintético de la ciudad de Guayaquil. Movimientos buscando la capacidad de reacción, desarrollando su capacidad anaeróbica. La mayoría de los jugadores del conjunto ecuatoriano no prestan sus servicios acá en nuestro medio y muchos dicen la selección ecuatoriana saca ventaja de la altitud, mas no es así, porque la mayoría de los jugadores al estar fuera pues tienen que también sufrir un periodo de adaptación para poder alcanzar el máximo rendimiento, pero en cambio en el aspecto psicológico este grupo está fuerte y sobre todo concentrado en lo que será el encuentro y en obtener su mejor rendimiento. Uno de los más bravos equipos de la eliminatoria, más allá de ese 6º lugar que muchos dicen a Brasil lo pone en un puesto secundario, no. Brasil no es que juega con la historia, sí con la capacidad individual y colectiva de su equipo y en cualquier momento puede virar la página y dejar atrás lo que ha significado un mal momento de su historia en el aspecto futbolístico. El conjunto ecuatoriano no tuvo ayer contacto con la prensa, hoy sí lo tendrá, luego de las 15:30, su entrenamiento previsto en el Estadio Olímpico Atahualpa, parte de la agenda del equipo de Quinteros, previo al inicio de una nueva fecha doble de las eliminatorias sudamericanas. Y dentro de este grupo de jugadores está Einer Valencia, el delantero del West Ham de Inglaterra, ex Emelec, goleador del fútbol ecuatoriano en su momento y con una carrera que ha venido de menos a más, instalándose en la Liga Premier, siendo uno de los más importantes delanteros de este campeonato y por supuesto uno de los más importantes de la selección ecuatoriana. Pero conozcamos más acerca de Einer, su trayectoria, su crecimiento personal y profesional en esta nota, un perfil especial que lo ha preparado nuestra compañera Soledad Rodríguez. Apodado cariñosamente como Superman, el delantero con el número de la suerte en la tri es uno de los más jóvenes en cuanto al historial de convocatorias en la selección de todos. Hablamos de Einer Remberto Valencia Lastra. El atacante de Ecuador posee actualmente 26 años, mide 1,74 m y milita en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra. Nació en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el 4 de noviembre de 1989. Y dio sus primeros pasos en el fútbol en el mismo equipo que el Toño, el Caribe Junior de la Amazonía. Más adelante firmó por el Club Sport Emelec, donde 2 años después de su arribo, debutó en Primera División con Jorge Sampaoli como director técnico del Bombillo en el año 2010. Posterior a ello y con la consecución del título nacional 2013, migró a México para jugar por el Pachuca por una temporada, y consecutivamente trasladarse a Europa para ser parte del West Ham desde el 2015, producto de un gran mundial con Ecuador en Brasil. Suma al momento 78 goles en su carrera y posee un campeonato doméstico, así como 2 distinciones a máximo goleador en la Copa Sudamericana 2013 y en la Liga MX en el 2014. Su principal fortaleza es su velocidad de cara al área y su efectividad en jugadas al arco. Y la selección brasileña cumplió con su primer entrenamiento este lunes en territorio ecuatoriano. El plantel de los jugadores dirigidos por el director técnico Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, se alista para enfrentar a la tricolor este jueves a las 16 horas por las eliminatorias. El llamado Scratch sudamericano hizo sus primeros movimientos en el estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El combinado verde-amarelo, como le dicen en Brasil, entró en calor para posteriormente realizar algunos trabajos con balón, como lo estamos viendo ahora. La figura del conjunto brasileño Neymar fue el jugador más asediado por los medios en este primer entrenamiento. El astro del Fútbol Club de Barcelona llega a este compromiso tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Allí está la imagen del peliteñido Neymar, que es la principal carta del elenco de Tite. Vamos a escuchar a Tyson Barcelos Frita, seleccionado brasileño, que esto fue lo que dijo al terminar la sesión de entrenamientos desarrollada en el estadio de Casablanca, en el estadio de Liga de Quito. Diferente, né?
Jogar na altitude é sempre difícil. Eu joguei 2, 3 vezes aqui com o Internacional contra a LDU. Tem muitas diferenças de jogar. A bola corre bastante, tem que estar sempre atento no controle da bola para ela não escapar. Também, às vezes, reduzir um pouco a pressão no adversário, às vezes recuperar um pouco mais. Então, a altitude às vezes prejudica bastante. Muito bem, chegamos ontem, treinamos hoje aqui, já para se adaptar bastante à altitude. Como eu falei antes, é muito difícil jogar aqui contra o Equador, é uma equipe muito forte dentro da sua casa. Mas a gente está ciente no que a gente vai fazer no nosso trabalho e esperamos sair com um resultado positivo. Uma equipe forte, que joga muito forte aqui na sua casa, sabe jogar aqui, tem um ataque muito rápido e a gente tem que jogar muito bem, conseguir um resultado positivo, que é muito importante um resultado aqui para a gente, como o primeiro jogo do professor. Então a gente está ciente no que vai fazer, queremos conseguir a vitória, queremos conseguir um resultado positivo. Vamos a revisar a continuación ahora quién es Tite, el director técnico de la selección de Brasil. Aquel exjugador de fútbol, volante de primera línea, volante de marca, volante central, que tuvo que retirarse a los 28 años de edad por una lesión de su rodilla. Más tarde asumió como director técnico y dentro de esta carrera tuvo 3 etapas dirigiendo al Corinthians brasileño. La segunda de ellas, entre el 2010 y el 2013, la más exitosa, consiguiendo el campeonato a nivel local, más tarde la Copa Libertadores de América y por supuesto ganando el Mundial de Clubes frente al Chelsea de Inglaterra en la final. Esto fue en el año 2012, pero conozcamos más acerca del actual seleccionador, el que le llegó para poder reemplazar a Dunga por los malos resultados, pero tuvo una buena Copa Centenario y que ahora pretende retomar aquella vena gloriosa del equipo más ganador a nivel de selecciones en Sudamérica. Adenor Leonardo Paqui, o Tite, es el nuevo director técnico de la selección de Brasil. Nació en Caxias do Sul en abril de 1961. Comenzó su carrera como jugador en el equipo de su localidad con 17 años. Allí expuso todo su talento defensivo en el medio campo, lo que le sirvió para en 1984 fichar por el Sporting Bento Goncalves. Más tarde pasó al Guaraní y fue en este último equipo donde consiguió el subcampeonato en el torneo brasileño en 1986 y 1987. Sin embargo, tuvo que poner final muy temprano a su carrera como futbolista, con tan solo 28 años, debido a una grave lesión en los ligamentos de la rodilla que le hizo perder cierta movilidad. Pero Tite no podía vivir sin el fútbol, ya que después de colgar los botines, debutó como técnico del Gremio Atlético Guaraní. Luego llegarían el Caxias y Veranópolis. Pero es en el 2004 cuando fichó por primera ocasión por el Corinthians, para luego asumir el Atlético Mineiro y luego el Palmeiras. En el 2007 viajó a los Emiratos Árabes Unidos para dirigir al Al-Ain una temporada. Tras un retorno de 2 años a su país de origen, volvió al Emirato para hacerse cargo del Al-Wahda, antes de regresar al Corinthians y completar 2 etapas que han resultado ser el trampolín idóneo para llegar a la cima de su carrera como entrenador. El primero fue entre el 2010 y el 2013. Aquí llegaron sus mayores logros. Campeón de Brasil en el 2011, levantó la Copa Libertadores en el 2012 y en ese mismo año se impuso ante el Chelsea en el Mundial de Clubes. Estuvo apartado de la dirección técnica por 2 años y en el 2015 el Corinthians lo contrató de nuevo. Y luego de esto, Tite, este año, tras los malos resultados de Dunga, asumió como el nuevo director técnico de la selección brasileña. Asume las riendas en un momento crítico tras la Hasta aquí los deportes en este primer segmento, pero prometemos volver dentro de 1 hora con más información y más detalles, no solo acerca de lo que sucede al entorno de las eliminatorias sudamericanas, sino también de otros deportes que merecen información. Más adelante entonces nos volveremos a encontrar. Vanessa, Abraham, ustedes siguen, buenos días. Gracias, Diego Valencia, por esas actualizaciones. Vanessa, ya es momento de una pausa. Así es, pero al regresar estaremos construyendo pensamiento crítico. Están listos los invitados de Carlos Rabascal. Al volver, esto y más aquí en Noticias 7. Gracias como siempre por su preferencia.
Dicen que es dueña de las piernas más lindas del rock y que adentro de su cuerpo de mujer vive intacta una niña. Cada vez que toco un poco fondo. Lo canto desde que nací, me parece. Desde chiquitita bailaba y cantaba, a los 2 años, 3. Fabiana Cántilo, en Músicos y Cantores, hoy a las 23:30. Ecuador TV, somos cultura. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele, vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más. El equipo mundial te trae Colombia frente a Venezuela por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas. Este jueves, desde las 15:30, Ecuador TV. Somos fútbol. Salud, educación, economía del hogar y hasta consejos legales. Sí, ese y muchísimos temas más van a ser tratados en este nuevo espacio. Al mediodía es la nueva propuesta de Ecuador TV en la que el protagonista será usted. Al mediodía. Estreno. Lunes 5 de septiembre a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este 30 de agosto, día martes. Por cierto, los espero hoy de noche en Pulso Político. Tendremos en Pulso Político al ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera. Pero es momento de Pensamiento Crítico. Le damos la bienvenida a Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos y docente universitario, experto en temas de seguridad y defensa, para tratar este polémico y ruidoso tema del ISFA, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional o el Estado ecuatoriano en realidad. Mario Ramos, bienvenido. Bueno, estamos en un punto de quiebre, estamos en un punto donde se está calentando mucho el ambiente. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a una defensa de prebendas o hay detrás de todo esto el sinceramiento de construir una seguridad social universal y única? Gracias, Carlos, por la invitación. Buenos días. Yo creo que hay que ver el tema desde varios enfoques. Primero hay que reconocer que el tema militar, el tema Fuerzas Armadas, es un tema mediático, siempre. Se vuelve un tema inclusive por su carácter mediático, un tema político. Se politiza inmediatamente, ¿no? Y habría que preguntarse a quién beneficia el actual conflicto. Yo creo que hay potenciales beneficiarios. Puede haber actores externos que estén contentos con el que esté pasando aquí en el Ecuador, en ese tema. Y de hecho hay actores internos como los militares en retiro, transformados ahora en políticos, que sobre todo ahora defienden sus intereses político-partidistas y usan el tema, ¿no? Y calientan el escenario en ese sentido, y porque no tienen nada que perder, ¿no? O sea, ellos están allá afuera de la institución y están en una constante presión. Esa presión ha durado durante casi todo el gobierno, sobre estos temas del ISFA y cosas así. Entonces, yo creo que si algo hay que observar al gobierno es que desde el inicio del gobierno, ¿no?, valga la redundancia, ya casi 10 años, no se estableció un plan integral, ¿no?, para llevar a cabo todas las transformaciones que eran necesarias en las Fuerzas Armadas. Me refiero en todos los campos, desde el tema tecnológico, el tema doctrinario, el tema organizativo, y dentro de ese, obviamente, el tema ISFA, ¿sí? Yo creo que las propuestas que ha hecho el gobierno en el tema ISFA no son estructurales. Son cambios necesarios, evidentes, que hacen falta para poder darle al ISFA una sostenibilidad. Por ejemplo, es
absolutamente, digamos, técnicamente inviable que el ISPA se pueda sostener si es que las pensiones que reciben los militares en servicio pasivo y se incrementan al mismo nivel que los sueldos de los activos. Eso es, en ningún lado sucede. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Esto no es el reflejo de una distorsión de lo que es la estructuración de un Estado, de una sociedad, de una nación. ¿A qué me refiero? Es decir, quiero ser provincia, sean provincia. Quiero ser cantón, sean cantones. Quiero tener una seguridad social para mi sector, tengan la seguridad para mi sector. Pero no estamos trabajando y no estamos viendo un horizonte de tiempo donde la seguridad social en el mundo está complicada y que en un futuro mediano, de largo plazo, podría colapsar, no solo en el Ecuador, en el mundo. Si uno hace las proyecciones, a futuro en el mundo va a haber menos activos que financien un jubilado, es decir, un pasivo. Por tanto, si eso lo retrotraemos al Ecuador, eso significaría que en ese horizonte de tiempo, donde van a disminuir los activos y van a aumentar los pasivos, significaría que los subsidios van a tener que ser mucho más grandes a futuro. ¿No es mejor corregirlo ahora? ¿No es mejor sincerarlo ahora? Tú acabas de señalar algo importante y me das la oportunidad de justamente abordar el tema. Eso es uno de los enfoques que hay que analizar. Mira, el Ecuador es producto de una historia, ¿sí? Hubieron dictaduras militares, hubo un modelo neoliberal en que cada institución, cada organismo trataba de arrancar lo que podía, ¿no?, para poder sobrevivir, y obviamente los que tenían mejor capacidad de negociación lo hacían, ¿no? De ahí, en ese marco es que aparece la seguridad específica de policías y militares. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, en España, ¿no?, en España hay una seguridad social general para todo el mundo, para policías, militares y civiles. Allá los militares, a pesar de su característica especial, su profesión específica, se jubilan igual que un ciudadano común, a los 65 años. Entonces, por eso decía que nosotros hemos heredado, ¿no?, el gobierno ha heredado una situación histórica que trata de corregir. Es verdad, hay problemas de la seguridad social en el mundo, porque la expectativa de vida ha crecido, ¿sí? Y obviamente es cada vez más difícil sostener la seguridad social, y mucho menos una seguridad social tan característica, tan específica como la que tenemos aquí, de policías y militares. Son apenas 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 55.000 miembros de la policía. Ninguna seguridad social se sostiene así, con esa poca cantidad de miembros, ninguna, ni siquiera la seguridad general. Entonces es necesario llevar a cabo reformas que le hagan sostenible. Si queda claro que no hay sostenibilidad per se, me refiero a esos regímenes, y que requiere el concurso y la concurrencia del Estado a través de asignaciones del gobierno central, que no es plata del gobierno central, es plata de todos los ecuatorianos, por cierto. Es decir, si está claro eso, ¿por qué no lo podemos entender en términos de lógica desde los analistas y desde la sociedad civil? Sí, mira, ahí es cuando yo digo, o sea, no se hizo tal vez una planificación desde un principio, ¿no?, que se permita visualizar con cierta perspectiva todos los cambios que había que hacer en el campo de defensa. No solo en el tema de seguridad social, hay otros temas pendientes, ¿sí? Por ejemplo, no sé si me permites señalar, hay un escenario en el mundo en este momento conflictivo. Hay un nuevo tipo de conflicto, hay nuevos modelos de guerra. La pregunta es, ¿estamos entendiendo eso como Fuerzas Armadas, como sector defensa en general? ¿Estamos entendiendo, nos estamos preparando, estamos entrenándonos, estamos organizándonos, tenemos la tecnología para el nuevo conflicto con las características que se está dando en el escenario internacional? Yo creo que no. Entonces, hay muchas cosas que hay que llevar adelante en el sector defensa. No solo el tema ISFA. El tema ISFA, obviamente, es un tema sensible, importante y se politiza. Y por eso es que ha sido el debate de muchos años, pero se ha dejado al lado otros temas, ¿no? Y se ha politizado porque es eso, se usa como tema político. Ahora, pero el tema es algo tan simple como entender de necesidad de tener una única seguridad social para construirla y generar sostenibilidad. Se dice que pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay tanta influencia de los militares retirados, no me imagino que no de todos, pero de algún sector de los militares retirados al interior de las Fuerzas Armadas, en los miembros activos, como para generar tremendo desajuste. Mira, ahí habría que observar el tipo de liderazgo que tienen las Fuerzas Armadas.
Yo no sé si este tipo de conflicto se hubiese generado con los líderes que existía antes, por ejemplo, un general Miguel Iturralde. Yo creo que un general Miguel Iturralde hubiese, con su gran capacidad de inteligencia emocional sobre todo, hubiese permitido que esto llegue al punto que está, ¿no? Por ejemplo, si es que el presidente Correa analiza un almuerzo con generales sobre posibles reformas, se ponen de acuerdo en 2 o 3 reformas y en un discurso, ¿no? Se dice que se archive eso, entonces obviamente hay una molestia, genera una molestia, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo militar actual también ha fomentado el conflicto. En vez de ir enfriando el conflicto, ha ido escalando el conflicto, y yo creo que eso se debe tratar de enfriarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, o sea, nunca sabemos, puede aparecer un conflicto internacional, nunca se sabe, ¿no? Y la unidad entre ejército, gobierno y pueblo, de acuerdo a la trilogía de Clausewitz, es muy importante. O sea, si algo no se puede desunir, es justamente esos 3 factores. Pero cuando se rema hacia el mismo norte, pues, exactamente, querido Mario. O sea, el problema es que estamos remando cada uno por nortes distintos. Es decir, pero vamos a lo siguiente. El tema no solo termina siendo mediático, lo mediático es una herramienta estratégica para hacer ruido. El tema aquí es un tema para mí de carácter político, porque se ha politizado y se está aprovechando la política y el calendario electoral para generar aún más ruido. Pero el momento que un militar le dice no mienta, señor presidente, le está diciendo mentiroso al presidente. Así el es, presidente claro. es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y el jefe de Estado. Es decir, pero sin embargo se reúne el Consejo y dice aquí no ha pasado nada. Es decir, estamos frente a una sublevación, estamos frente a un decir nosotros somos una raza especial y no nos importa la sociedad democrática. ¿Estamos frente a eso? Mira, ha habido inclusive una manipulación semántica del tema, ¿no? De estos militares ahora transformados en políticos, que dicen que, bueno, no es comandante en jefe, es máxima autoridad. Bueno, en todos los países del mundo, el presidente de la República es el comandante en jefe o máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, en todos los países del mundo, ¿sí? Además dirige la política internacional. Entonces, todos sus miembros deben obediencia al presidente de la República. Y yo creo que decirle mentiroso a un presidente es faltarle respeto, ¿no? Ahora, mira, respecto al tema de los reglamentos, tengo entendido que se hicieron reformas a los reglamentos de disciplina y en general a varios reglamentos militares, pero se pasó de un extremo al otro. ¿A qué me refiero? Antes había, en cierta manera, cierto abuso en el uso de las jerarquías superiores para sancionar a las jerarquías inferiores. Y se trató de poner un equilibrio con el tema del debido proceso, pero se cayó en el otro extremo, ¿sí? Ahora muchas sanciones no se sancionan, ¿no? O sea, muchas transgresiones. Exactamente, dicen que más del 90% quedan ahí. Entonces se ha generado un tema de indisciplina, de cierta manera, ¿sí? Y creo que hay vacíos para tratar este conflicto específico, ¿no? El que se vio abordado el Consejo de Disciplina. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué pasó a las Fuerzas Armadas luego de Paquilla? Porque hasta Paquilla había una sensación o una percepción de unas Fuerzas Armadas distintas, pero luego de aquello, como que las Fuerzas Armadas como que comienzan a amodorrarse y comienzan a sentirse esa raza especial que yo estoy mencionando. ¿Qué pasó? Mira, es lo que yo decía, o sea, en esa época hubo un liderazgo militar que entendió que había un potencial conflicto y empezaron a prepararse, a organizarse, a entrenarse para enfrentar ese conflicto. Y llegó el conflicto del CENEPA con mucha preparación y el resultado fue positivo, ¿no? Después de eso decayó. Yo creo que no hay el liderazgo militar a la altura, al menos si queremos comparar con ese liderazgo militar que existió antes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas. Y también los gobiernos neoliberales, después de la firma de la paz, entendieron que ya no había, ¿no?, conflicto internacional y no había ya inclusive necesidad de armar a las Fuerzas Armadas y se cayó en una situación de completa, se perdió muchas capacidades, ¿no?, de operatividad de las Fuerzas Armadas, que han sido recuperadas de cierta manera con inversiones que ha hecho este gobierno. Tú me indicaste hace un momento la necesidad de enfriar el tema, pero ¿cómo entender la necesidad de enfriar el tema frente a una necesidad urgente
de reestructurar la seguridad social en el Ecuador. Porque para mí el debate tiene que pasar de la politización a lo técnico. Pero ¿cómo enfriar cuando se requiere esa necesidad y se está afectando intereses? Sí, yo creo que hay que tratar de caer. Todos los actores tienen que poner de parte, ¿no? Todos los actores tienen que ¿Pero tú ves voluntad? Mira, yo creo que los militares en servicio activo, las Fuerzas Armadas, deben dejar de permitir que ese sector de pasivos que tienen sus propios intereses, ¿no es cierto?, les presionen. Yo creo que esa influencia es negativa para la institución, está haciendo daño a la institución. Yo creo que ya deben dejar de permitir esa influencia y que la institución trate de resolver sus problemas, porque tienen varios problemas en varios campos, ¿no? Una pregunta, ¿tú no crees que una solución a esto es una consulta popular y que el pueblo ecuatoriano diga, señores, yo quiero que sea un único sistema o quiero que sigan manteniendo su propio régimen? Y le das legitimidad al tema. No solo que lo enfrías, sino que lo potencializas en el poder ciudadano, que sean ellos, que seamos nosotros los ciudadanos, que no tenemos ese nivel de jubilación, los que decidamos. Sí, yo creo que es una opción, pero hay que tratar, si queremos hacer una verdadera reforma integral del sistema de seguridad social, hacer un análisis complejo y completo. No, definitivo, no, claro. No obviamente. Políticas parches. No, políticas parches. Tiene que ser algo integral. Algo integral. Entonces, si es que se llega a eso, se logra hacer ese análisis en estos meses que queda de gobierno y eso se legitima con una consulta popular, me parece que es una opción. ¿Sí? Tú dices, las Fuerzas Armadas tienen que entender que deben replantearse su rol frente a las nuevas contingencias que existen en el mundo. ¿Cuáles son esas contingencias? Mira, por ejemplo, yo veo un escenario complejo con el proceso de paz que se está estableciendo en Colombia. Sí, todos estamos contentos con eso, ¿no? Obviamente, pero algunos dicen que uno de los efectos negativos es que muchos exguerrilleros ahora se van a transformar en bandas criminales. Yo creo que esa no es la principal amenaza. ¿Por qué? Porque la delincuencia crece cuando reina la impunidad, ¿sí? Y aquí en el Ecuador hemos disminuido de manera muy importante los niveles de impunidad. Si tú comparas, por ejemplo, el caso centroamericano, ¿no? Nicaragua, Costa Rica, que tienen buenos niveles de seguridad, ¿no? Están rodeados de países muy conflictivos, México, El Salvador y Guatemala. ¿Por qué? Porque hay condiciones en la sociedad que no permiten el crecimiento de la impunidad. En Colombia reina la impunidad. Ya, aquí nosotros hemos logrado, hemos conseguido reformar el sistema de justicia, la policía ha logrado nuevos interesantes niveles de efectividad, entonces los niveles de impunidad se han bajado. Entonces, la principal amenaza no es de carácter delincuencial. Ha disminuido, no ha desaparecido. Sí, ha disminuido, sí, exactamente, por eso digo, ha disminuido, ¿no? Y se ha incrementado, o se ha bajado los niveles de impunidad, que es muy importante, porque eso permite la reproducción de la delincuencia, ¿sí? Entonces yo veo como una principal, una amenaza, por ejemplo, más de carácter geopolítico, ¿sí? Bien, las Fuerzas Armadas colombianas han entrado en un proceso de transformación. Ellos sí están llevando un plan integral de transformación, que empezaron hace 5 años. O sea, el proceso de paz no va a disminuir su pie de fuerza, más bien lo van a incrementar y lo van a potenciar, ¿sí? Y sabemos que el gobierno colombiano está muy ajustado a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces yo veo por ahí una amenaza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros obviamente buscamos la integración regional, pero siempre tenemos que tener una Fuerza Armada con capacidad de disuasión. Y eso es lo que todavía no veo que se está consiguiendo en este momento. Mario Ramos, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis en relación a este ruidoso, polémico y diría yo, no comprendido por el conjunto de la sociedad sobre la necesidad de crear un único sistema de seguridad social. Es que cuando los temas se politizan, se pierden la racionalidad y la objetividad. Investiguemos lo que está pasando con la seguridad social en el mundo para ver si hay en otras partes tantos regímenes que terminan debilitando porque a futuro, en ese horizonte de tiempo, van a ser necesarios más subsidios. Sinceremos las cosas en el país. Si queremos cambiar una coyuntura, tenemos que cambiar la estructura. Seguimos con nuestra próxima entrevista.
Continuamos, amigos televidentes. Tenemos la presencia de don Nelson Rodríguez, presidente nacional de la Confederación del Seguro Social Campesino, coordinador nacional campesina, para hablar sobre las declaraciones de ellos en relación a la marcha de apoyo el día de mañana, 31 de agosto, al gobierno central. ¿Por qué la necesidad de apoyar al gobierno central en una marcha el 31 de agosto? Gracias, don Carlos. Primeramente, nosotros el día 31 de agosto, mañana, estamos celebrando los 48 años de creación del Seguro Social Campesino. Las organizaciones nacionales, como es la Confederación del Seguro Social Campesino, la CONFEUNACE, dirigida por el compañero Rómulo Quimiz, nosotros estamos haciendo que el día del 31 de agosto sea el aniversario de los 48 años, porque lo hemos venido celebrando todos los años. Pero una cosa es la celebración o la conmemoración del aniversario número 48 y otra cosa es el apoyo al gobierno central. ¿En qué coinciden las dos cosas? Ya, justamente la marcha es la siguiente, porque en días anteriores han habido voces que se va a perder el Seguro Social Campesino. Y no es así, eso es mentira. El Seguro Social Campesino está establecido en la Constitución, por eso vamos a marchar mañana y justamente nosotros le hemos dado todo el respaldo al señor presidente porque somos parte de esta revolución ciudadana. Desde que se posicionó el presidente de la República, nosotros hemos venido siendo parte, los campesinos, las bases pobres del país que siempre fuimos abandonadas por los gobiernos de turno, siempre hemos venido dando y hemos sido parte de este proyecto político que ha presidido el gobierno del presidente Correa. Es decir, son parte de un proyecto político. Somos parte y en consecuencia van a apoyar el día de mañana al gobierno central. ¿En relación a qué? ¿En relación al mantenimiento del Seguro Social Campesino? A los logros que hemos obtenido en la seguridad social. Nosotros, en los gobiernos anteriores, y justamente estos grupos de poder que han manejado el Estado, más antes de izquierda, con la derecha, fueron responsables de que el Seguro Social Campesino, en el trayecto que ellos tuvieron la administración, se han caducado cantidades de dólares en medicina. 100 millones de dólares de medicina en el 2006, hasta el 2006 se caducaron. Y eso es consecuencia que, por ejemplo, ¿a quién le perjudicó? A nuestros afiliados. El día de hoy, nosotros hemos logrado que el gobierno de la Revolución Ciudadana nos aumente la jubilación a nuestros jubilados de $3, que era una jubilación irrisoria, a $61 con 72 centavos. Y justamente... Que sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo. Y esto se va aumentando de acuerdo al aumento del salario básico. Ya, entonces... Otro de los motivos. Lo paro ahí, porque las cifras que usted revela, mi querido don Nelson Rodríguez, son realmente dramáticas y créame que es traumática en el sentido de asimilar la dimensión de la cifra. $3 a $61 versus jubilaciones de 5.000 e crecimiento ilimitado. Ahora, yo le dije hace un momento a mi anterior invitado la necesidad de crear un sistema único de seguridad social. Usted, por lo que veo, tampoco estaría de acuerdo. Bueno, nosotros hasta ahorita lo que tenemos es que ver los avances que hemos venido logrando. Por ejemplo... Pero ¿por qué verlo fragmentado? ¿Por qué no verlo en su conjunto como sistema de seguridad social? Si mayor recursos, mayores beneficios, pero si estamos por un lado separados, disgregados, fragmentados, nunca vamos a alcanzar un sistema eficiente, eficaz y sobre todo sostenible en el tiempo. A ver, ese es justamente el propósito del gobierno, es el propósito de la Revolución Ciudadana, lograr que todos seamos iguales, que todos tengamos las mismas jerarquías, ganemos el mismo dinero, no estemos unos teniendo un mayor volumen de ingresos y otros insuficientes. Por ejemplo, cuando hablábamos de $3 nosotros, nuestros jubilados, créame, era una jubilación totalmente inhumana. Por lo menos ahora en algo, y vemos que este proyecto político y este apoyo a la Revolución Ciudadana tiene que seguir, porque es revolución del pueblo, de los más pobres que nunca tuvimos nada. ¿Usted estaría de acuerdo con una consulta popular, que sea el pueblo ecuatoriano el que decida qué tipo de sistema de seguridad social quiere, si quiere tantos regímenes o quiere uno solo?
Estamos justamente de acuerdo y en ese es el horizonte que nosotros nos hemos proyectado, de que sea el pueblo quien decida, que el gobierno consulte al pueblo para ver quién decida, que el pueblo sea quien decida cómo lo que queremos. Y en eso estamos de acuerdo. Las consultas que está haciendo el señor presidente de la República, el pueblo ecuatoriano, los más pobres, estamos de acuerdo, porque justamente hoy sí lo puedo decir así, como pueblo, hemos logrado ser parte de este conglomerado, de este avance, de esta revolución, porque mire, muchos grupos de poder que gobernaron el país están hablando de que no hay libertad de expresión. ¿Por qué no hay libertad de expresión? Porque no están sentados esos actores aquí. Ahora nosotros somos nuevos actores. Pero el hecho de ser militante y ser parte de un proyecto político, ¿no le está quitando la capacidad de autocrítica al mismo proyecto? Porque para algunos, cuando se hace una crítica, viene un vendaval de tweets, pero el tema es, ¿no se pierde la centralidad de la objetividad? Algunos dicen, no se puede ser objetivo al 100%, yo discrepo. Pongámoslo para que nadie se me resienta, la capacidad de autocrítica. El Seguro Social Campesino, nosotros estamos justamente en esa línea de mantener y que el Seguro Social Campesino y la Seguridad Social del IES no se pierda, no se pierda. Bueno, ya esa es parte de los actores, cómo la veamos y cómo queramos tener nuestra propia seguridad. Pero nosotros como Seguridad Social Campesina seguimos manteniendo que el Seguro Social Campesino nos siga fortaleciendo a los campesinos. Nelson Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quería decir algo? Sí. Quería decirles que el día de mañana justamente estamos convocados todos los afiliados al Seguro Social Campesino al Coliseo Rumiñahui y vamos a partir de las 9 de la mañana desde la Caja del Seguro en una marcha de apoyo a la seguridad social, a nuestro Seguro Social Campesino. Y tenemos hasta el Coliseo Rumiñahui y tenemos confirmada ya la presencia de nuestro compañero presidente que va a estar con nosotros. Eso es importantísimo. ¿Cuántos afiliados agrupa el Seguro Social Campesino? Somos alrededor de 1.300.000 afiliados. ¿Y cuánto estiman mañana? Mañana están las delegaciones avanzando alrededor de, siquiera queremos contar con unos 60, 80.000 compañeros, que por los recursos no pudieran estar todos aquí, pero es un logro importante que el día de mañana estén nuestros compañeros aquí celebrando el Día del Seguro Social Campesino. Nelson Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Insisto ya para terminar, amigos televidentes, este pensamiento crítico del día de hoy. Este tema de la seguridad social y los regímenes especiales debe ser debatido por toda la sociedad. No permitamos que esto se politice, pero una manera de quitarle la majadería a estos que quieren incidir de forma política por el calendario electoral, creando caos, la mejor manera, es darle legitimidad a través de la decisión del pueblo ecuatoriano y de los propios afiliados a la seguridad social. O queremos un sistema único de seguridad social que sea sostenible y que proteja nuestro retiro, considerando que en el mundo la seguridad social está con complicaciones porque la población está envejeciendo, lo que significa menos aportantes para los jubilados y más subsidios a futuro. ¿No sería mejor entonces una reforma integral que aglutine y recopile todos los recursos para fortalecer no a distintos sectores, sino a una sola nación? Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, sigan en la sintonía de Ecuador TV y los espero el día de hoy en Pulso Político con el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera. ¿Es factible salir de esta complicada situación? Tema que trataremos esta noche. Cuando se trata del arte de vender la comida, hay una ciencia detrás de ponerlos hambrientos y hacer que compren esto, cuando en realidad les servirán esto. Es una hamburguesa triste. Este es un programa sobre su cerebro y la comida. Huele bien aquí. Jugaremos con su mente, mientras los llevamos por una serie de juegos y experimentos. No puedo oler nada. Diseñados para mostrarles que lo que ponen en su estómago tiene todo que ver con su cerebro. Nat Geo nos trae Juegos Mentales. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos.
Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más. 7 de diciembre de 1941. Los japoneses atacan Pearl Harbor. Menos de 2 semanas antes, Hitler envía su fuerza secreta. Un asalto tan mortal que el gobierno de los Estados Unidos lo oculta. Lengua suelta hunde barcos. Puestos de combate, estaciones de combate. Ahora, por primera vez, un equipo de científicos osados van en busca de los naufragios. Usan tecnología de punta para una misión completamente nueva. Grandes documentales nos traen Los nazis invaden América. Miércoles 23:30. Ecuador TV, somos todos. Martes 30 de agosto, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7. Saludamos también con nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Vanessa, es un gusto saludarte. Arrancamos de inmediato este servicio informativo, como siempre, con los titulares. Ecuador se convierte en ejemplo de reducción de la pobreza en la región según la Organización de las Naciones Unidas. En la mitad del mundo se preparan para recibir a visitantes extranjeros que acudirán a la conferencia Hábitat 3. Un atentado suicida con coche bomba reivindicado por el Estado Islámico al sur de Yemen deja 71 personas muertas. El Senado de Brasil define hoy el futuro de la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Comenzamos. Ecuador se convierte en ejemplo de reducción de la pobreza en la región, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho documento califica positivamente a nuestro país por el buen manejo y la administración económica. Tenemos aquí detalles para ustedes. Según el último informe anual sobre desarrollo humano de la ONU, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú fueron los países que más disminuyeron la pobreza en la región durante la última década. Dicho informe, que tiene 376 páginas, indica que en la región andina se registraron los mayores logros en materia de reducción en este tema. Por ejemplo, en Ecuador la disminución fue de 28 puntos porcentuales. Además, se señala que la reducción de la pobreza por ingresos en nuestro país es equivalente al 3,1 millones de personas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, también asegura que nuestro país es de los mejores en la región que se prepararon para enfrentar dificultades económicas. En el último enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa ratificó que este éxito se debe a las políticas públicas, así como al modelo económico implementado en los 10 años de gobierno. Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Boston Consulting Group, que ubicó a Ecuador como el país que mejor convirtió su riqueza en bienestar ciudadano. Finalmente, el estudio de la ONU explica que esta disminución de la pobreza por ingresos también se reflejó en el crecimiento de la denominada clase media en la región. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 7 de la mañana, 33 minutos. Los pequeños y medianos productores de cacao fino de aroma del país consideran que los mercados locales deben incrementar la demanda de este producto a nivel internacional. Sugerencias realizadas en una nueva edición de la Cumbre Mundial del Cacao. La imaginación y el ingenio de los productores cacaoteros del país no solo se limitan a los productos tradicionales que permite el cacao fino de aroma, sello ecuatoriano a nivel mundial. Por ejemplo, el cacao que antes no se tomaban, la avena del cacao o maguey como se lo conoce. La miel de cacao o la salsa barbacoa que se utiliza en pollos, carnes. Pero eso no es todo. La diversidad de esta materia prima se abre paso incluso a más campos como el de la cosmetología, es lo que cuenta Marcela Costales, viceprefecta de Pichincha.
En esta vez son las mujeres que se han capacitado en el manejo del cacao fino de aroma. Tiene las mascarillas que son exfoliantes, hidratantes. Estas propuestas forman parte de la Cuarta Cumbre Mundial del Cacao desarrollada en Guayaquil. Propuestas que nacen de la preocupación de este sector que a nivel nacional cuenta con 500.000 hectáreas de cacao y de las cuales el 70% pertenece a los pequeños productores, pues para ellos en Ecuador es donde menos se consume este producto. Nosotros no tenemos una cultura de consumo dentro del país y quienes reciben el valor agregado son otros países. Sería importante que se dé prioridad al consumo interno del chocolate, principalmente del inicio de la etapa escolar al niño, darle chocolate, darle vitaminizarlo, darle fuerza. Los nuevos productos, las haciendas y el intercambio de las técnicas de producción se las podrá conocer del 29 al 31 de agosto durante la Cuarta Cumbre Mundial del Cacao. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El Parlamento Andino con sede en Bogotá, Colombia, delimitó un plazo para que la Universidad Andina Simón Bolívar designe a su nuevo rector titular. Al momento, según consideran, dicho centro de educación superior se encuentra en acefalía. A través de este comunicado, el Pleno del Parlamento Andino emitió su posición respecto a la situación que enfrenta la Universidad Andina, sede Ecuador. En decisión unánime, los parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador resolvieron entre varios puntos que Luis Fernando Duque, presidente del Consejo Superior de la Andina, continúe con las negociaciones mediante los diálogos respectivos. Otra decisión fue la de establecer que si en un plazo de 90 días contados a partir del 23 de agosto no se logra una salida negociada que cumpla con las condiciones de legalidad exigidas por el Parlamento Andino, el presidente del Consejo Superior deberá presentar a consideración de la plenaria una propuesta concreta, con las acciones jurídicas que corresponda adelantar a fin de adoptar decisiones de fondo con relación a la Universidad Andina Simón Bolívar. Plazo suficiente para solucionar los inconvenientes al interior de la Andina, manifiesta Luis Fernando Duque. Se dio a quienes hemos estado mediando y negociando para lograr obtener una solución al impasse que se ha presentado con, en primer término, designar un rector encargado para poder convocar a la consulta interna y posteriormente el Consejo Superior elegir ya un rector en propiedad. Y explica que en los próximos días darán a conocer el nombre de la persona que asuma el rectorado de la universidad de forma interina. Días atrás, el presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, ratificó que la Andina se encuentra en acefalía. Mientras no exista un rector nombrado por el Consejo Superior, la universidad estará en acefalía. Finalmente, desde Colombia, Duque destacó que se busca garantizar los principios de legalidad y autonomía universitaria, así como de los procedimientos estatutarios vigentes determinados para la designación de rector titular. Olga Velasco, Ecuador TV. Y la mitad del mundo se prepara para recibir a cientos de visitantes extranjeros que se darán cita a la conferencia Hábitat 3, que se va a desarrollar en octubre próximo en la ciudad de Quito. Aquí el informe. Ubicada a 13,5 kilómetros de Quito, la ciudad mitad del mundo está considerada como uno de los mejores atractivos turísticos del país. Justamente con motivo de la conferencia Hábitat 3, a desarrollarse entre el 17 y 20 de octubre en nuestra capital, el monumento a la mitad del mundo es parte de la promoción de este evento internacional. Dos facilitadoras aseguran que las cosas se han hecho bien, pues quieren dejar en alto el nombre del país, y por eso la ciudad mitad del mundo ofrece varios atractivos. Luego se dirigen hacia lo que es la Plaza del Cacao, en donde van a conocer la historia acerca del cacao en nuestro país y cómo se elabora el chocolate fino de aroma. Luego se dirigen al Monumento Ecuatorial, en donde tienen 9 pisos de exhibición acerca de etnografía. En este caso vamos a ofrecerles lo que es la historia del tren, y en el vagón interactivo van a encontrar diferentes rutas que presenta el tren. En este lugar sobresalen el Museo Ecuatorial, varios pabellones que hablan de la ecuatorianidad, una capilla de la época colonial y la plaza cultural, entre otros. Las personas encargadas de los locales dicen que quienes visiten la ciudad mitad del mundo van a encontrar lo más representativo de nuestro país. Tenemos artesanías hechas con manos ecuatorianas, monumentos, pinturas en general. En mi galería pues les puedo brindar varias tendencias del arte como es abstracto, surrealismo, impresionismo, geometría y cubismo.
Los turistas sostienen que es sin duda un sitio único. ¿Qué más? Ese edificio es una belleza que no hay en ninguna parte del mundo. Me encanta, hemos ido a baños también y me ha traído aquí mi suegro a ver la mitad del mundo y la verdad que es precioso. Estamos muy bien preparados y aquí la gente también es acogedora y el ambiente todo es bonito. Se prevé que como parte de la bienvenida de los asistentes de la conferencia Hábitat 3, en la ciudad mitad del mundo se realicen varios actos culturales. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. 7 de la mañana, 39 minutos, y la Asamblea Nacional deberá discutir en primer debate el proyecto de ley de parto humanizado. El fin de esta normativa es que el alumbramiento sea una experiencia digna, pero también evitar gran número de cesáreas no justificadas que se practican en el territorio nacional. La experiencia de Lisa en su primer parto la llevó a convertirse en una doula. Yo tuve una cesárea innecesaria y el trato también no fue el mejor. Ahora asiste a mujeres o parejas que optan por concebir en un ambiente humanizado. Respetando un ambiente de armonía, de amor, de cariño, de afecto. Diego Alarcón es obstetra en la Clínica La Primavera, pionera en esta práctica en la capital, para quien la forma en que llegamos al mundo marca la diferencia en el ser humano. La ciencia demuestra que todo el entorno que tiene el ser humano en su nacimiento influye en su salud mental, en su programación futura. Sin embargo, esta forma de concebir es la excepción, pues la manera tradicional prevalece en todo el país. Inclusive la cifra de cesáreas se acerca al 40%. Según la Organización Mundial de la Salud, no debería pasar más allá de un 15% el índice de cesáreas. El tema actualmente es que a las mujeres se les infunden muchos temores, se les infunden muchos miedos. Respecto a esto, el informe para primer debate de la ley de parto humanizado, que se discute en la Asamblea, contempla que se practiquen cesáreas excepcionalmente, cuando existan indicaciones médicas indispensables, e insta a los médicos a elaborar y entregar un informe que justifique motivadamente la necesidad de dicha intervención. Se necesita una cesárea cuando haya una circunstancia real que ponga en riesgo a la mamá o al bebé. Sin embargo, desde su punto de vista, humanizar el parto significa respetar totalmente la decisión de la madre sobre cómo concebir, lo cual pone a la cesárea entre las opciones, aunque, según su experiencia, cuando se provee la información correcta y responsable, el parto natural siempre es la primera alternativa. Entonces, en la ley de parto humanizado ya trata sobre las condiciones que la mamá necesita, condiciones de libertad para que ella adopte una postura fisiológica, que es la vertical, para que ella pueda moverse, para que ella pueda estar en la compañía que ella elija. Es decir, esta ley sintoniza mucho con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ya ha dictaminado desde 1985. Sofía Montoya, Ecuador TV. Este miércoles se cumplen 28 años de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño. Como obispo de Riobamba se dedicó a rescatar a los indígenas de su situación de ignorancia y miseria. En Riobamba, ciudad en la cual Monseñor Leonidas Proaño vivió muchos años, aún lo recuerdan, especialmente por su forma de predicar el Evangelio. Pedro Morales cuenta que este sacerdote siempre luchó por la justicia y para la época en que lo hizo, es decir, en la década de los 80, de seguro se necesitaba ser valiente. La liberación de los pobres de Chimborazo, la liberación a nivel de superar las injusticias, las desigualdades sociales. Morales manifiesta que Monseñor Leonidas Proaño fue un apasionado por la justicia social en Ecuador. Con él tuve la oportunidad de aprender la metodología del ver, juzgar y actuar, de participar en eventos de capacitación para comprender los cambios sociales. Por su parte, Lupe Ruiz asegura que Leonidas Proaño enseñó el verdadero evangelio de liberación para la mujer, pues les inculcó lo que es la dignidad humana. Y nos enseñó que las mujeres también somos parte de esta lucha, que nos enseñó a que la justicia hay que construirla entre todos. Y afirma que sus palabras aún continúan vigentes. La Iglesia de Dios tiene que estar al servicio del pueblo, no el pueblo en función de los capitales de la diócesis. Este miércoles se cumplen 28 años de la muerte de Leonidas Proaño. Muchos indígenas dicen que ahora más que nunca se debe resaltar su memoria, pues él siempre luchó contra la opresión. Alex Llanos, Ecuador TV.
noticias internacionales, un atentado suicida con coche bomba reivindicado por el Estado Islámico al sur de Yemen deja a 71 personas muertas. Los hombres estaban en una zona de estacionamiento cerca de 2 escuelas y una mezquita cuando una camioneta explotó en medio de la multitud. Más de 60 heridos fueron trasladados a varios hospitales. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, se dirigió al Senado en su última comparecencia en el proceso de juicio político que se sigue en su contra y que será definido este martes con la votación final de los senadores. El presidente de la Corte Suprema, los senadores y abogados de acusación y defensa interrogaron a la mandataria en su primera comparecencia dentro del proceso que llega a su fin. Ante los 81 senadores, Dilma Rousseff recordó que fue elegida en 2014 con 54 millones de votos. No lucho por mi mandato, vanidad o apego al poder. Lucho por la democracia, la verdad y la justicia. Además, condenó el machismo que, en su opinión, guía este proceso. Estoy sufriendo de nuevo con el sentimiento de la justicia y el temor de que, una vez más, la democracia será castigada junto a mí. No me cabe duda de que esta vez todos vamos a ser juzgados por la historia. Los congresistas decidirán mediante voto electrónico si Rousseff es culpable o inocente. Con una mayoría especial de 54 senadores, perdería la presidencia y quedaría inhabilitada por 8 años para ejercer cargos públicos. Si los votos a favor no llegan a esa cifra, el proceso será archivado. Mientras cientos de partidarios y simpatizantes de Dilma se reunieron en los exteriores del Congreso en Brasilia para mostrarle su solidaridad. El siguiente paso es la resistencia popular, porque lo que ellos quieren es una elección indirecta con 54 senadores, para eliminar una presidenta que fue elegida por 54 millones de personas aproximadamente. Lo único que podemos hacer es esperar que la gente entienda esta realidad, para eliminar el actual gobierno de facto. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Ser monavita significa ser una gente que ame, que valore, pero sobre todo que sea orgulloso de lo que es ser montuyo. Si casarse fuera un día, una semanita o dos, pero eso es toda la vida y eso sí. Así suena Manabí, miércoles 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. La más auténtica expresión de un aspecto de la realidad, desde el punto de vista del autor, enriquece nuestra cultura y conocimiento. Ecuador TV presenta la mejor selección de documentales de Latinoamérica. 17 países, 21 televisoras públicas. El espacio más importante de fomento y promoción de nuestros productos audiovisuales. Doc TV. Estreno, sábado 3 de septiembre, 17 horas. Su música ha trascendido fronteras. Y ahora, el cantautor guayaquileño Ricardo Pita se sienta con Javier Lazo en una entrevista exclusiva en donde nos contará sobre su trayectoria musical y sus proyectos a futuro. Un interesante programa de Palabra Suelta. Este miércoles 22 horas. Regresamos y lo hacemos con los deportes. Vanessa, hay mucha expectativa en torno al partido entre Brasil y Ecuador. Encuentro que se realizará este jueves a las 4 de la tarde, pero de eso y más nos hablará en el segmento de deportes nuestro compañero Diego Valencia. Gracias, Vanessa, Abraham, buenos días nuevamente para todos. Bienvenidos a la información deportiva a esta hora en Noticias 7. Vamos con imágenes de lo que ocurrió ayer en una nueva sesión de entrenamientos de la selección ecuatoriana. Imágenes captadas por uno de los elementos del cuerpo técnico del profesor Gustavo Quinteros. Trabajo físico, buscando que la capacidad anaeróbica de los elementos ecuatorianos pueda desarrollarse de acuerdo a los requerimientos. Recordemos, y esto vale la pena hacer énfasis, de que la mayoría de los elementos nacionales, al menos de los considerados titulares, no trabajan en nuestro país, principalmente en la altitud de Quito, y eso hace que, al igual que los visitantes, me refiero a los de la selección brasileña, busquen adecuarse
en cuanto al aspecto físico, a la altitud sobre el nivel del mar. Está completa la selección ecuatoriana, han llegado todos los elementos, también los repatriados. El día de hoy trabajará el técnico Gustavo Quinteros ya absolutamente con todos y cada uno de los convocados en su lista previo a la fecha de las eliminatorias frente a Brasil y frente a la selección de Perú. Las 7 y 8 que buscan un sitio en Rusia 2018. Vamos a escuchar a Robert Arboleda, elemento que sí es parte de los jugadores que están en nuestro país. Él es de la Universidad Católica y, ¿por qué no?, sueña con ser titular reemplazando a Frickson Erazo, que no podrá estar en el primer encuentro por lesión. Aquí, las palabras de Arboleda y, por supuesto, toda la interna, cómo se vive el ambiente previo de estos encuentros. La verdad que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de enfrentarlos en la Copa América y por ahí se conoce algo de Brasil. Y pues nada, me imagino que ellos vienen con una alegría de haber quedado campeón de los Juegos Olímpicos, pero eso no quita de que la selección de Ecuador salga a proponer, salga a buscar el partido y a quererse quedar con los 3 puntos del inicio, ¿no? Ecuador y Brasil se han enfrentado por 30 ocasiones, más sin embargo, a pesar de que lleva mucha ventaja el equipo brasileño por sobre el ecuatoriano, históricamente en Quito la historia cambia un tanto y favorece al equipo tricolor. A continuación revisamos las estadísticas de estos encuentros y por supuesto la historia entre ecuatorianos y brasileños. El próximo jueves se reanudan las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018 y nuestra selección deberá enfrentar a Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito desde las 4 de la tarde. Este será el partido oficial número 31 entre ambas selecciones, con abrumadora superioridad de los dirigidos ahora por Tite en las estadísticas. Ellos han ganado 24 de esos partidos, más 4 empates, y solo han sucumbido en 2 ocasiones. El único punto a favor de la tricolor es que esas 2 victorias fueron en Quito y por eliminatorias en el 2001 y 2004. El primer compromiso oficial entre ambos planteles data de la Copa América de 1942. El primer amistoso fue en 1959 y por eliminatorias se debió esperar hasta 1993 para tener el primer compromiso. La primera ocasión en la cual Ecuador robó un punto a Brasil fue en el 8º partido, en la Copa América de 1963 disputada en Bolivia y con una selección carioca con plantel alterno. El resultado final en Cochabamba fue de 2-2. Mientras que en lo que respecta únicamente al historial de eliminatorias, entre Brasil y Ecuador se han desarrollado 8 partidos, con un saldo de 2 victorias tricolores, 2 empates y 4 triunfos de la pentacampeona. El último partido disputado en Quito por clasificatorias mundialistas fue el 29 de marzo del 2009, rumbo a Sudáfrica 2010. Dicho compromiso terminó con un empate de 1-1. Ahora y después de evitar el enfrentamiento con Brasil en las últimas eliminatorias por su ausencia, ya que era el anfitrión de la última Copa del Mundo, Ecuador buscará reencontrarse con el triunfo después de 2 tropiezos en la jornada de marzo. Al frente tendrá una selección carioca que hará debutar a su estratega en el marco eliminatorio. Regresamos con el tema a nivel local porque se jugó la fecha 29 de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Aquí algunos partidos y resultados en este andar, en esta competencia, en esta intención de alcanzar el tan ansiado ascenso en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Estas son imágenes de Ibarra, porque el Espoli le daba la bienvenida al Imbabura. No, esto es en Sangolquí. Sí, señores, esto fue en el Estadio General Rumiñahui, la imagen de Alex Colona defendiendo la camiseta de la Espoli, flamante incorporación del equipo policial para esta parte del campeonato. Y esto es un penal, claro, y por supuesto el árbitro así lo certifica. Se provoca la falta, ¿no? Ni para comentarlo realmente. Vamos a ver el primer gol de este partido, conseguido por parte de Rommel Sura al minuto 10 de la primera parte. El gol del Imbabura, conseguido mediante el cobro del tiro penal, y más tarde llegaría Leandro Pantoja para poner la segunda del partido. Hizo lo que quiso el Imbabura, realmente está jugando muy bien y por supuesto el Espoli le dio muchas ventajas, como en esta ocasión el rebote en el sector defensivo y la definición de Leandro Pantoja para poner el segundo tanto del encuentro. Elementos de mucha experiencia en el Imbabura, combinados con la juventud, por supuesto. El aspecto físico viene siendo un fuerte, principalmente y a nivel general en la Serie B del fútbol nacional. Y luego llegaría
para el tercer tanto. Folleco desde el sector derecho. El remate, el mismo Pantoja que intentaba llegar para la definición, pero las cosas quedan claras con el tercer tanto. Victoria del conjunto del Imbabura a la Espoli a domicilio. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió entre el Clan Juvenil y el Colón Fútbol Club. Esa imagen solidaria para con José Angulo, el ex delantero del Independiente, subcampeón de América. Este es un conocido que está jugando en el Clan Juvenil. Varios conocidos en realidad, entre otros Edson Montaño, ya lo dijimos, Johnny Fernando Valdeón, entre otros tantos. Montaño llega precisamente con el gol al minuto 18. El ex Sociedad Deportiva Aucas, también ex Barcelona, ahora en la Serie B, haciendo lo que mejor sabe. Goles y más goles. Montaño en el remate y la primera del partido. 1-0 ganaba el Clan Juvenil y está segundo en la tabla de posiciones junto con Macará, hoy por hoy guardando cierto favoritismo para conseguir los cupos del ascenso. Aquí se marca el penal y llegaría Víctor Estupiñán para incrementar el marcador favorable para los de Sangolquí. El Clan Juvenil, otro equipo que juega de local en el Estadio General Rumiñahui con bailecito incluido. Estupiñán, el hombre de la cabellera rubia, se tiñó el pelo. Estupiñán, ex delantero también de Aucas, ahora jugando con el equipo de Sangolquí. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió con el puntero y líder de la Serie B del fútbol ecuatoriano, el ídolo ambateño. El equipo color cielo, que marcaba de esta forma el primer tanto del encuentro, obra de Zlatan Ángel Ledesma. Así le dicen a otro ex Aucas. ¿Cuántos jugadores han pasado por el Aucas? Algunos que están en este momento ya en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Ángel Ledesma marcando el primero al minuto 38. Más tarde, ya en el segundo tiempo, Ronald Champang diría salud con el segundo gol, conseguido los 5 minutos de iniciado el segundo tiempo frente al Manta. 2-0 ganaba con mucha comodidad el ídolo ambateño, que se perfila para ascender este año a la Serie Grande del fútbol ecuatoriano. ¿A quién va a reemplazar? Será el Aucas. Por acá algunos hinchas de Aucas solo sonríen nomás por no llorar. Vamos a revisar el minuto 56. Diego Romero marcaba de esta forma la tercera del partido. 3-0 ganaba, como hemos dicho, con mucha comodidad el equipo de el cuencano Paul Vélez. Y el cuarto tanto del encuentro, al minuto 70, el mismo Romero lo desvían en el camino, uno de los defensores del equipo del Manta, y de esta manera se sellaba la goleada con la cuarta del encuentro. Quedaría tiempo para el desenlace del descuento. Obra de Marcos Nazareno al minuto 74, luego de esta serie de toques que se dieron. El centro que llega desde el sector derecho, pasa por el medio, y más tarde el mismo Nazareno que marca con tiro cruzado de derecha a izquierda. El rebote en la defensa también, Nazareno para poner el 4-1. Victoria del conjunto ambateño, que es líder indiscutible en la tabla de posiciones con 58 más 29. En el segundo lugar aparece Clan Juvenil con 51 más 16. Manta es tercero con 44 más 1. También 44 para el Gualaceo. Quinto es el técnico con 43 puntos y más 1. Imbabura en el sexto lugar con 37 más 8. Liga de Portoviejo en la séptima casilla con 37 y menos 9. Octavo lugar para Liga de Loja con 35 menos 13. Colón es noveno con 29 menos 2. Olmedo en la décima casilla con 28 menos 3. Espoli en el décimo primer lugar con 22 menos 23. Y el Deportivo Quito prácticamente sellando su suerte en esta Serie B con 11 puntos. La próxima fecha tiene al Manta frente al Clan Juvenil, la fecha 30. Ojo, Imbabura enfrentará a Macará, Colón enfrentará a Liga de Portoviejo. En un duelo de portovejenses, Deportivo Quito recibirá a Liga de Loja. Técnico Universitario hará lo propio con el Gualaceo. Y el Centro Deportivo Olmedo enfrentará a la Espoli. Con esto nos despedimos. Hasta acá los deportes. Les invitamos para que tengan más información deportiva a partir de las 13 horas en El Equipo. Un abrazo para todos y todas. Les deseo un día repleto de deportes. Un abrazo.
Será hasta entonces, Diego, y bueno, a las 3:45 tendremos más noticias aquí en la pantalla de la televisión pública. Vanessa, así despedimos. Así despedimos, Abraham. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, pero ya viene la comunidad esta semana con Alexis Moncayo y nuestra compañera Guadalupe Ayoví desde el puerto principal. Buen martes para todos.